a trabajar frente a una necesidad y va a cubrir el requerimiento de la necesidad que requiere. Y luego, cuando ya lo cubrió, ya no requiere seguir produciendo más grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular NAC fosforilado. ¿Y qué se va a acumular? Ácidos grasos. Entonces, eso va a ejercer un proceso de represión, de feedback negativo. Entonces, la primera enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a inactivar, se va a bloquear. Por eso se dice que sin ir. Me habla también de esteroides, obviamente. Si estamos hablando del tejido hepático, él va a formar colesterol, pero va a llegar un momento en el cual produce una determinada cantidad de colesterol y ahí se acumula. Por lo tanto, eso va a ser una señal que también va a bloquear esta vía. Hay un mecanismo de control. Va a producir en función a lo que requiere. Pero luego que si ya produjo todo lo que necesitaba, ya no va a seguir sintetizando. Y por tanto, esta vía debe de alguna forma inactivarse, ¿no? Por eso me hablan de que tiene un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿no? Si hay NAC fosforilado, pero oxidado, y hay insulina, el proceso se activa. Recuerda, cuando tú comes, hay mucha glucosa. ¿Y qué hacemos con la glucosa? La quemo. Pero si yo tengo una glicemia alta, obviamente una parte lo voy a quemar, pero luego va a haber una cantidad de azúcar que va a estar de más. Obviamente la insulina está presente ahí. Y recuerda que la insulina, ¿qué va a hacer? Activar los procesos de síntesis. Entonces va a activar la síntesis de glucógeno. Pero recuerda también que la insulina que estimula la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La formación de lípidos. Y en este caso, ¿qué voy a formar? Grasa. ¿Qué más? Colesterol. Pero ¿qué hemos dicho? De que se requiere NAC fosforilado, ¿no? Para poder sintetizar esos lípidos, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces la insulina es clave para activar estos procesos y obviamente para poder formar los lípidos que necesitamos, ¿no? Muy bien. Y por último, un proceso que está relacionado con la vía lactosa, pero que se da en el glóbulo rojo. En la parte superior tengo una fotografía donde observo ahí a los hematíes, bien bonitos, discoidales y cóncavos, ¿no? Numerosos, abundantes, y por ahí una que otra célula blanca, ¿sí o no? ¿Correcto? Eso es normal, ¿sí o no? Tenemos, ¿cuántos glóbulos rojos? Ojo, son de laboratorio. A ver, ¿cuántos glóbulos rojos tenemos? ¿Cómo no van a saber, chicos? 5 millones de glóbulos rojos por mililitro. Un montón. ¿Y células blancas? ¿Tampoco? Alrededor de 10.000 por mililitro, ¿sí? Más o menos. Ya eso ya que te cuenten tus profesores de hematología, ¿ya? Pero es de la cantidad en promedio. Son abundantes los glóbulos rojos. Y ahí se ve en la primera imagen, ¿sí o no? ¿Ya? Pero en la segunda imagen, ¿qué vemos ahí? En la segunda imagen, ¿qué vemos? Nada. ¿Qué ven en la segunda imagen? No, esos son células blancas, no es glóbulo rojo. Esas son células blancas. En la segunda imagen no hay glóbulos rojos. ¿Por qué no hay glóbulos rojos? Por la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando hay carencia de glóbulos rojos, ¿qué decimos? Anemia. Pero en este caso, esos glóbulos rojos han estado presentes. ¿Pero qué ha pasado? Han sido hemolizados. Entonces tenemos acá una enfermedad, ¿ya?, que se llama anemia hemolítica, ¿no? A ver, tú sacas sangre, pero tu suero o tu plasma debe estar libre de... ¿Tiene que estar rojo tu suero? No, entonces tiene que estar libre de hemólisis. ¿Ya? De este jueves al otro se van a sacar sangre. ¿Ya?
Ahí vamos a ver si va a haber muestra de suero hemolizado o no. ¿Ya? ¿Está bien? El suero tiene que estar amarillito, cristalino, translúcido, ¿sí o no? Si está rojizo, no se usa. Pero había que ver a qué se debe de por qué está rojizo. ¿Ya? A veces, por una mala toma de muestra sanguínea, ocurre hemólisis. A veces quieren separar la fibrina que se ha pegado con una bagueta, en vez de hacerlo suavecito, lo rompe. ¿Ya? Ese es un problema preanalítico, ¿sí? Puede darse esa situación. Perfecto. Pero si vuelves a tomar la muestra sanguínea y te sale de nuevo así, de repente la persona, de repente está tomando algún fármaco que está propiciando hemólisis, ¿sí o no? Y también hay personas que sus glóbulos rojos son muy sensibles, ¿ya? Hay pruebas de osmolaridad que me permiten ver la fragilidad de los glóbulos rojos, ¿ya? Eso es hematología, ya no me meto ahí, pero existe eso. Entonces, acá, de hecho, no hay glóbulos rojos, y se han roto, se han hemolizado, y se debe a la deficiencia de esta enzima. ¿Quién es la glucosa C-fosfatodeshidrogenasa? ¿Es qué? Es la enzima reguladora de la vía lactosa. Así es. ¿Ya? En tu curso de bioquímica clínica te van a hablar de un montón de enzimas. Casi la deficiencia de la mayoría de las enzimas de la vía glicolítica te genera hemólisis. ¿Ya? Revisa eso en bioquímica clínica o búscate el Williams de hematología y te hablan de todo eso. ¿Ya? Ojo, yo no soy tecnólogo médico, ¿ya? Pero por ahí está. Muy bien. ¿Qué tengo por ahí? La hemoglobina, que debe estar con ella unido al oxígeno. ¿El hierro? Debe estar unido al oxígeno. Y para que el oxígeno esté ligado con la hemoglobina, ¿qué requiero? ¿Qué más? Hierro ferroso. La valencia es clave en la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Si se lo quieren llevar, no, sí. ¿todo virtual? Me dicen, ¿dónde van a trabajar para ver? Me van a sacar sangre en un moretón. No me van a poner el suero de la otra marca que me va a llevar a la muerte. Bueno, ahí está todo. Pues. Ahí veo el oxígeno unido con el hierro, pero ese hierro ferroso. Oximoglobina, ¿sí? Inspiro, ese oxígeno difunde hacia los pulmones del alveolo y en el glóbulo rojo se pega. Ya tengo oximoglobina. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa acá? Que el oxígeno es una molécula que va a generar oxidación. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Que el hierro ha cambiado su valencia. Y así es, se ha oxidado. Ese hierro tiene valencia más 3. Y como está dentro de la estructura de la hemoglobina, esa hemoglobina se llama metahemoglobina. ¿Está bien? ¿Tú tienes metahemoglobina en tu sangre? Pocas cantidades, pero se forma. Pero ¿qué gran problema tenemos ahí? Que el hierro férrico, a él no se le une el oxígeno. No hay transporte de oxígeno. ¿Será bueno eso? No. Yo respiro, pero la segunda inspirar, sigo saturado, ¿sí o no? Porque yo estaría, y la segunda, me falta poco, ya me ahogo, me muero. No. Tú estás, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Ya tú estás pensando otra cosa, está. Ah, no, es otra cosa. No, es otra clase, para barbitúricos, cocaína, ¿no? Sí. Pero eso van a hacer esa práctica, sí. No la prueben, pues, no la prueben, van a determinar, ¿sí o no? Mi esposa es tecnóloga médica. Mi esposa, sí. Así que
tecnología corazón. Ya de cuenta, bueno, a veces en esa práctica han probado, han volado por ahí. Hay curiosos, hay curiosos. Bueno, entonces volviendo al tema, ya que se han relajado. Tengo un hierro ferroso. Ese hierro ferroso perdió capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, si hubiera una segunda molécula de oxígeno que quisiera entrar, no podría unirse a la hemoglobina y perdemos esa capacidad. Eso es malo, ¿ya? Segundo, ese oxígeno que está ahí tiene una rayita, ¿sí o no? ¿Sí? Ese oxígeno no es un error de tipeo, nada, o el ecran no está sucio. Ojo, es así. ¿Eso qué es? Radical libre. Radical libre superóxido. ¿Está bien? ¿Qué es un radical libre? Un átomo o molécula que tiene un par de electrones desapareados. Ese electrón está desapareado, ¿cierto? Es una especie química muy reactiva. Entonces es perjudicial para nosotros, los radicales libres. Pero somos piñas, pues somos oxígeno dependientes, o sea, toda nuestra vida vamos a estar formando radical libre de tipo superóxido. ¿Sí? O sea, por un lado tengo el problema del hierro y por otro lado tengo el problema del radical libre. Bueno, veamos cómo solucionamos primero el problema del hierro. Y ahí es donde participa mi vía de las pentosas. La vía de las pentosas, ¿qué forma? NAC fosforilado reducido, ¿sí o no? Y el NAC fosforilado reducido es una molécula que está reducida. ¿Qué puede hacer? Cambiar el estado de óxido de reducción del hierro. Y del hierro férrico pasa al hierro ferroso. Por lo tanto, ¿perdemos la capacidad de oxigenación? No, porque esa hemoglobina que estaba como metahemoglobina nuevamente pasa a su forma ferrosa y puede haber transporte de oxígeno. Listo. Solucionamos el problema del hierro gracias a la vía de las pentosas. ¿Ya? Entonces la vía de las pentosas es clave en el glóbulo rojo para mantener el estado de óxido de reducción del hierro, de la hemoglobina, y por lo tanto pueda o no facilitarse la capacidad de fijación del oxígeno, ¿no? Pero tengo otro problema, el radical libre. ¿Y qué hacemos con los radicales libres? Tenemos que metabolizarlos, transformarlos, neutralizarlos, ¿sí? Muy bien. En el caso de nuestro cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Sistemas antioxidantes de tipo enzimático. ¿Ya? Hay antioxidantes vitamínicos, ¿sí o no? Pero también hay sistemas antioxidantes de tipo enzimático. Entonces, hay una enzima, superóxido dismutasa. ¿Y qué hace? Utiliza el radical superóxido. ¿Y en qué lo convierte? Oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se solucionó el problema, sí o no? ¿Ya no es radical libre? ¿Sí o no? Teóricamente sí. ¿Pero qué pasa? El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no es radical libre, pero es una molécula inestable. Y cuando se disocia, se convierte en radical hidroxilo. ¿Para qué utilizas el peróxido de hidrógeno? Ya sé que es algo oxigenado, ¿para qué lo usan? Desinfectar. ¿Y qué es desinfección para ti? Matar bacterias, ¿sí o no? Matar microorganismos, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? Como radical libre. Tus dientes, ¿cómo están? Amarillitos. Pero vas al odontólogo, le pones unos capuchines por ahí con peróxido y después blancamiento, ¿sí o no? Al ponerte peróxido de hidrógeno, el peróxido como radical está lijando esa superficie del diente, ¿sí o no? ¿Está bien? Te lo deja limpiecito, blanquecito, ¿sí o no? Entonces, ese peróxido de hidrógeno es inestable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Neutralizarlo. ¿Y nuestro cuerpo qué contiene? Catalasa. Y la catalasa neutralizará el peróxido y lo convertirá en agua y oxígeno. ¿Sí? ¿Se solucionó el problema, sí o no? ¿Sí? Listo. Pero el glóbulo rojo tiene un sistema de neutralización del peróxido diferente. ¿Ya? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué es el glutático?
Ya, ¿pero qué es? Ya lo vimos. Primera clase. Un tripéptido. ¿Sí o no? Que tiene capacidad antioxidante. Muy bien. Fíjate que el glutatio tiene dos formas. Una oxidada y una reducida. La forma reducida es la que actúa sobre el peróxido para convertirlo en agua. Entonces yo necesito que el glutatio esté reducido. ¿Quién reduce el glutatio? El NAC, fosforilado reducido. Entonces cuando este NAC se oxida, reduce el glutatio y este glutatio reducido neutraliza el peróxido y lo convierte en agua. Listo. Glutatio peroxidasa es la que neutraliza el peróxido de hidrógeno, pero la que permite la utilización del glutatio y reduzca el glutatio es la glutatium reductasa. ¿Muy bien? Entonces, si hay deficiencia de esta enzima, no habrá NAC. No va a haber NAC. Y si no hay NAC, ¿qué pasa con el glutatio? Está en su estado oxidado. Y como el glutatio está oxidado, no puede neutralizar al peróxido. ¿Y qué pasa con el peróxido? Se convierte en radical libre, hidrofilo. ¿Y qué va a hacer? Destruir la membrana citoplasmática del glóbulo rojo y se genera la hemólisis por la deficiencia de una enzima. ¿Sí? Hay varios tipos de anemia, ¿no? ¿Qué anemia conoces tú? Megaloblástica, ¿qué más? Ferropénica, ¿no? Las carenciales, ¿no? Falta proteína, falta hierro, falta vitaminas, no se forma la hemoglobina, ¿cierto? Otras anemias, ya por neoplasia también, ¿sí? Otras, la perniciosa, la falciforme, ¿no? Por mutaciones, ¿sí? También tenemos deficiencia de hemoglobina por intoxicación con metales pesados, el plomo, ¿sí? Te vas a la selva a hacer tu serum, te pica el mosquito, ¿no? ¿Sabes? Y te rompe el glóbulo rojo, ¿no? Es un parásito, ¿no? Hay un parásito, un hemoparásito, ¿sí? Hay varios tipos de anemia, ¿ya? De varias formas podemos tener anemia, pero esta es un caso especial, ¿ya? Eso lo van a ver con mayor detalle de repente en el curso de bioquímica clínica, ¿ya? Pero como estoy hablando de vías lactentosas y lo he estado dirigiendo a metabolismo de colesterol, metabolismo de grasa, ácidos grasos, no quiero centrarme en eso también, sino que ustedes vean que el NAC también es importante a nivel del hematíe para poder controlar estos procesos, mantenimiento del estado ferroso del hierro y también evitar el efecto dañino perjudicial del peróxido de hidrógeno cuando se convierte en radical libre. ¿Sí? ¿Estamos bien?